Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a calcular percentiles para datos no agrupados. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a calcular el percentil para estos 18 datos. El percentil significa que voy a coger todos estos datos que me representan el 100% y lo voy a dividir en 100 partes iguales. O sea que cada percentil va a ser un pedacito o un 1% de todos estos datos. El percentil es adecuado cuando la cantidad de datos supera los 100. Si ustedes se dan cuenta, con poquitos datos los percentiles no se van a notar. Entonces no es recomendable hacer cálculo de percentiles cuando la cantidad de datos es muy pequeña. Entonces, cuando es superior a 100, sería mucho más adecuado calcular los percentiles. Esto sucede tanto para muestras como para población. El cálculo es muy sencillo. Es una regla de 3. Es una regla de 3 muy sencilla y es la siguiente. Si yo digo que n, que es el total de los datos, me representa a mí al 100% de los datos, ¿cuántos datos me representan el p%? ¿Listo? Si n, que es el total de todos los datos, me representa al 100%, o sea, a todos los datos, entonces ¿cuántos datos me representarán al p%? Y este resultado pues tendrá una situación bien particular, ¿no? Lo que vamos a encontrar es el i y ya vamos a mirar esas dos situaciones particulares. Entonces, un ejemplo de esto va a ser, voy a calcular el percentil, voy a hacer un ejemplo, voy a calcular el percentil 60. El percentil 60, ¿qué significa? Que voy a calcular el 60%. El 60%. Es decir, voy a encontrar un dato de tal manera que ese dato, el 60% de los datos es menor a ese dato. ¿De acuerdo? Entonces voy a hallar el percentil 60 de alguna manera que ese dato que yo encuentre, el 60% de los datos va a ser menor a ese dato. Entonces vamos a hacer nuestra regla de 3. ¿Cómo la hacemos? Pues sencillo. Si n, que es el total de los datos, en este caso 18, me representa al 100%, pues ¿cuántos datos me representan al 60%? Haciendo el despeje de la regla de 3 tendría que la cantidad de datos que me representarían el 60% sería igual a 18 por 60 sobre 100 por ciento. Esto se anula, voy a eliminar un 0 y tengo este resultado que sería 6 por 8, 48 y 6 por 1, 6 y 4, 10, 10,8, dividiéndolo entre 10. Es decir, que el percentil 60 o el 60% de los datos estaría en el dato 10.8, pero si ustedes se dan cuenta, yo no tengo el dato 10.8, tengo el dato 10 y tengo el dato 11, ¿sí? Entonces, una de las reglas que sucede aquí es que cuando este resultado da con algún decimal, en vez de decir 10, lo redondeo al entero mayor, es decir, la posición 11 es la que voy a buscar, ¿de acuerdo? Es decir, que el percentil 60 estaría en el dato de la posición 11. Y buscamos ese dato y ese dato en la posición 11 es 14. Eso quiere decir que el percentil 60 es 14. ¿Qué significado tiene esto? Significa que el 60% de los datos, el 60% de los datos es, corrijo aquí, es menor, es menor que 14. Eso es lo que me indica el percentil 60. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular el percentil 20. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el percentil 20. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular el percentil 20. ¿Qué significa? Que vamos a calcular el 20%. Un valor, 20% de los datos. Vamos a calcular un valor que represente a ese 20% de los datos. ¿Listo? Entonces, volvemos y hacemos la misma regla de 3. Si 18 representa al 100% de los datos, entonces, ¿cuántos datos serán representados por 20? ¿Listo? Despejamos y tenemos que y es igual a 18 por 20% sobre
100%, quito el por ciento, quito un 0, 2 por 8 es 36 y quito un 0 da 3.6. 3.6. Es decir que ese 20% estaría en el dato 3.6, pero como el dato 3.6 no existe, está el 3 o está el dato 4, lo que hago es redondearlo a 4. Es decir que el dato que se encuentra en la cuarta posición es el percentil 20, teniéndolo acá. Por tanto, tenemos que el percentil 20 es igual al dato que está en la cuarta posición, que es 5. Significa que el 20% de los datos, 20% de los datos es menor que 5. ¿Listo? El 20% de los datos es menor que 5. Listo. Por último, vamos a calcular otro percentil. Vamos a calcular el percentil 50. ¿Listo? Que sería el 50% de los datos. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular percentil 50, que representa el 50% de los datos. Nosotros también sabemos que el 50% de los datos es la mediana, o sea que si yo calculo la mediana y el percentil 50 serían exactamente lo mismo. Entonces hacemos la regla de 3, si 18 me representa al 100%, ¿cuántos datos me representan al 50%? Entonces despejo sería I igual a 18 por 50% sobre 100%, elimino el porcentaje, elimino un 0 y me queda 5 por 8, 40, van 4, 5 por 1, 5 y 4, 9 y dividido entre 10 me da 9.0. Aquí hay una diferencia con respecto a los otros dos, el decimal me dio 0, es decir que me dio un número exacto, me dio 9. Como me dio un número exacto, no voy a decir que el percentil va a ser 9, sino que el percentil va a ser igual a ese dato que está en la posición 9, entonces lo voy a escribir acá con otro color, a este dato que está en la posición 9, cojo el siguiente dato que es el que está en la posición 10 y los promedio, Esa es la única diferencia. Cuando es decimal, redondeo, como en los dos primeros ejemplos. Cuando el decimal me da 0, simplemente tomo ese dato, que es el que está en la posición 9, ¿sí? Entonces percentil 20 será igual al dato que está en la posición 9, que es 12, más el dato que está en la posición 10, que es 12, y lo divido entre 2. En este caso pues me da 12, y tenemos el percentil 20. ¿Qué significa eso? Digo el percentil 50, perdón, percentil 50. ¿Qué significa eso? Que el 50% de los datos, el 50% de los datos, el 50% de los datos es menor que 12. Es menor que 12. Entonces deben recordar esas dos normas. La primera, recapitulando, la primera es, los percentiles es una regla de 3, donde el número de los datos total es el 100%, pues cuántos datos me representará el percentil que voy a calcular. Segundo, si al calcular eso, el valor de la cantidad de datos me da un decimal, lo redondeo al siguiente número, al siguiente entero, arriba del valor calculado. ¿Listo? Y si el decimal me da 0, como en el último ejemplo, entonces tomo ese dato que está en esa posición, tomo el siguiente y los promedio. ¿De acuerdo? Ok. Cualquier duda, cualquier interrogante, pues pueden escribirlo en los comentarios. Hasta luego.